Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy un gusto volverlo a recibir. Ya es casi un invitado frecuente, pero no de no menos lujo. Hablo de Marcelo Birmacher, con quien vamos a charlar. Está manifestándose públicamente muy fuerte por estos últimos 10 días de campaña electoral, en una jornada también muy especial, porque hoy es 17 de octubre, se cumplió el acto del Día de la Lealtad en La Pampa. Allí se vio, después de mucho tiempo juntos, a la fórmula entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, un acto absolutamente peronista, con toda la tradición peronista. Me parece que hay que decir que el Frente de Todos se peronizó definitivamente, volvió a la mística, a las invocaciones a Perón, a Eva Duarte, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a hablar con Marcelo, y también en las recorridas del presidente de la Nación, que está a pocas horas, a 48 horas, de lo que es el intento de llenar otra vez el obelisco con 1 millón de personas. Los que tenemos una edad, con Marcelo compartimos prácticamente la edad, nos acordamos de aquel 1 millón de personas en el obelisco cuando Raúl Alfonsín estaba intentando disputar la presidencia, llegando a la democracia. Después vendría el acto de Rosario con 500.000 personas. Bueno, hay como la sensación de la gente en la calle, de todas estas cosas, y ya lo anticipo, hablar un poco del oficio que más envidio y que admiro en el caso de Birmacher, que es el del escritor, que significa la creatividad. De todo esto vamos a hablar y hacia dónde nos conduzca la charla. Ya lo recibo. Señor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Qué alegría. Igual para mí. Compartir de nuevo este momento. En el fondo uno se plantea alguna bitácora de charla, y después la charla, gracias a Dios, va para cualquier lado, ¿no? Como todo en la vida. ¿No es cierto? Sí. Está muy bien. Bueno, Dios se ríe de nuestros planes, es una frase muy conocida, ¿no? Totalmente, que me decía mi vieja. Creo que alguna estrella de Hollywood la dijo alguna vez, pero no creo que haya sido el creador. Yo la primera vez que la escuché vino de esa fuente. Está bueno. Día de la lealtad, ¿qué te parece? En lo personal, ¿qué es la lealtad para vos y qué es políticamente la lealtad? Qué interesante que nos haya tocado justo este día para encontrarnos, que es una de las casualidades, porque me habían invitado antes y recién ahora podía sin calcular que era el Día de la Lealtad. Bueno, yo soy leal a este encuentro. Justo estoy leyendo un libro de Sebrelli que se acaba de reeditar, Los deseos imaginarios del peronismo. Y el bagaje histórico que tiene, la cantidad de hechos que detalla, es indispensable para entender el peronismo. No hacía algo de cuando Sebrelli lo escribió, que evidentemente todavía tenía mucho del análisis marxista, que por momentos a mí, en ese libro, no en él, que es un gran pensador, me resulta un poco ingenuo el abordaje, pero no el detalle histórico, que es indiscutible. Lo primero que habría que destacar es que el Día de la Lealtad es el día de adhesión al funcionario de una dictadura militar. Perón era hasta esos días, creo que el 10 de octubre él renuncia, del 45, vicepresidente y ministro de Trabajo. Secretario de Trabajo y... Secretario de Trabajo, perdón, y un cargo más. Sí, que era ministro de Guerra, se llamaba. Sí, de Guerra. Creo que era de Guerra, pero los 3 cargos que tenía. Y no casualmente de Guerra, porque tanto el golpe de Farr, el de Ramírez, como el GOU, que Perón prácticamente había fundado una secta militar secreta, eran claramente pro-eje, digamos, implícitamente pro-eje y públicamente neutrales. Posición también de Jauretche y de la inteligencia proto-peronista, de antes de que pudiéramos llamar peronismo de manera oficial, aunque ya eran peronistas por la adhesión a este militar que había dado un golpe de Estado contra la Constitución y efectivamente contra la democracia. Entonces, esa adhesión que tiene el mote de popular es el apoyo a una de las peores catástrofes políticas que padeció el país desde 1930 hasta la actualidad, que fueron los golpes militares, el peor de ellos, el de Videla, ¿no? Que también tuvo sus componentes peronistas. Y mencionaban no casualmente el acto de Alfonsín, el cierre de campaña del 83, que fue la primera vez desde la aparición del peronismo que un gobierno popular le iba a ganar el partido peronista, sin proscripción del peronismo, porque sí, claro, tanto Frondizi como Ilia, todavía el peronismo estaba proscripto, lo cual también es un disparate. Cuando uno critica al peronismo como un movimiento de raigambre militar y autoritario, y a uno le dicen gorila, eso ni siquiera se puede debatir porque no significa nada la palabra gorila. Se podría aplicar a Menem, a Cafiero o a mí, y no tiene ninguna significación real, pero sí existe el antiperonismo, en cuyas filas no me encuentro en absoluto. ¿Qué considero yo el antiperonismo? No concederle la legitimidad cuando gana las elecciones. O, por ejemplo, considerar que el propio Perón
alguna vez fue derrotado electoralmente, cosa que es falsa. La única manera en que Perón fue sacado del poder fue también mediante un golpe militar, que no casualmente lo había instaurado en el poder, ¿no? El golpe militar, como método. Y ahí sí me parece Perón comparable con Hugo Chávez, porque Chávez también sale a la palestra pública dando un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992. Y solo puede ganar las elecciones luego de que es indultado, igual que lo es Perón, aunque las circunstancias de su apresamiento son muy distintas. Chávez fue preso por dar un golpe militar contra el demócrata, contra el electo democráticamente Carlos Andrés Pérez, mientras que Perón era una disputa entre militares únicamente. Pero los dos son encarcelados, de algún modo indultados, y luego sí, ambos, cada uno por su parte, ganan las elecciones. Ahora vos mencionabas a Evita Perón, que tenía una raigambre claramente falangista. Ella era fanática de Primo de Rivera, el ultraderechista español, del propio Francisco Franco, y ella hablaba claramente de exterminar a los opositores, que iban a firmar un cheque en blanco que se cumplirá con el exterminio si no lo cumplen, de una adhesión fanática, carente de todo pensamiento, lo dice literalmente, a Perón, y de la completa inexistencia de cualquier posibilidad de oposición, fuera obrera o de clase media. Ella decía que no se le podía hacer ningún tipo de protesta a Perón. El paro de los ferroviarios, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo enfrenta ella? Te convertías en un enemigo de la patria. Yo veía hoy el acto del 17 de octubre y era muy peronista, digamos, volver a los valores peronistas, la marcha, invocar a Perón, a Eva, la lealtad, la verticalidad, la cosa bien de estructura peronista. ¿Fernández es una fórmula más peronista, más kirchnerista? ¿Qué te parece que son? Y me parece que a mí me parece que el kirchnerismo es una degradación del peronismo, que en toda su larga historia de degradaciones, porque el peronismo de Isabel Perón fue infinitamente peor que el del Perón del 73, que ya era muy malo, y el del kirchnerismo cometió actos de corrupción como nunca se habían cometido en toda la historia del peronismo, y de persecución a la prensa que sí puede rivalizar con cómo perseguían Perón y Evita a la prensa. Tal vez ahí pueden rivalizar. Y hay dos elementos que Perón creo que nunca se hubiera permitido. Una es la alianza de Cristina Fernández de Kirchner con la República Islámica de Irán, como le acusa su actual candidato Fernández en el artículo que publica La Nación en 2015, hasta que el silencio aturda a la presidenta, se titula, lo pueden googlear. Dice que Cristina trató de dejar impunes, de hecho deja impunes por medio del memorándum de entendimiento con Irán a los acusados del peor atentado que sufrió el país en toda su historia, y también está a la altura de la AAA, no en la cantidad de actos de asesinatos cometidos en democracia, sino del desastre institucional que significa el asesinato del fiscal Nisman, y también, como dice Alberto Fernández en su artículo en La Nación, que Cristina hace todo lo posible para que no sepamos cómo murió el fiscal. Ahora, vos decís algo, retomo un concepto. El kirchnerismo es la degradación del peronismo con raigambre autoritaria. O sea, ¿no crees en la reconversión, en el gesto de el paso al costado de Cristina, de que aprendieron? ¿Eso para vos es...? Creo que nos tenemos que basar en los hechos. Algunas veces uno tiene derecho a una presunción, a la hipótesis, y a veces son inevitables. Pero el libro de Cristina yo me lo leí entero. Es un sacrificio que hice, y que el beneficio que me tiene que dar es hablar sobre hechos comprobables, que en los casos de los candidatos, en este caso a vicepresidenta, son hechos. Las declaraciones son hechos para los políticos, sobre todo para los candidatos. Ella dice con claridad que la prensa durante el kirchnerismo fue un enemigo del Estado y del pueblo. No dice me equivoqué o ahora voy a respetar la Constitución y no voy a perseguir a la prensa. Por el contrario, ratifica todo lo dicho sobre el fiscal Nisman, no hace ningún tipo de revisión, como le marca Alberto Fernández en el artículo de La Nación de 2015, acusa a Israel y a Norteamérica de conspirar contra la Argentina, y prácticamente considera que sus discursos
de 2009 y el de Néstor Kirchner de 2007 en la Asamblea General de Naciones Unidas contra Irán fueron ingenuos. De algún modo, no lo termina de aclarar, pero dado la acusación a las democracias occidentales y su alianza con la República Islámica de Irán, y con Delia y con Esteche, pareciera que se equivocó cuando dio ese discurso. Ahí no son hechos, sino interpretación. Todo lo demás que dije son hechos. ¿Tiene como concepto de su formación vocación democrática, Cristina? Definitivamente no. Ganó siempre democráticamente. Las dos elecciones que ganó, yo creo que son indiscutibles. Sí. Su acción como presidenta fue algo contradictorio con nuestra Constitución y con la República. Y cuando me preguntabas si cambió, Alberto Fernández comenzó su campaña diciendo que ella cambió sin dar ninguna prueba al respecto. Él, dicho por ambos, sugirió que escribiera el libro, de modo que intuimos que lo leyó, no lo rebate en ningún momento, y ella, dicho por ambos, lo pone a él como candidato. Sí, sí. Ahí hay una inclinación de Fernández hacia Cristina y no viceversa. Y Fernández dijo con claridad que él padeció el autoritarismo de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, lo sacaron del aire cuando estaban haciendo un reportaje en uno de los canales paraoficiales. Estaba entonces. Sí, claro. También padeció los ataques de 678 que eran difamatorios, pagados por el Estado. Yo creo que eso definitivamente es contradictorio con la democracia. ¿Vos sentís que el Frente de Todos es Cristina o Cristina es la que nuclea el Frente de Todos? Digamos, ¿es el huevo o la gallina? Creo que Cristina representa una tendencia autoritaria, paradójicamente sectaria, pero con un nivel muy preocupante de adhesión de muchísimas personas. De adhesión masiva, pero que ella es, como en esa clase de movimientos, es una líder insustituible. No sé si lo pronuncié bien. Pero que no insustituible. Es muy difícil la palabra. Y hoy Casares, te lo debo haber dicho más de una vez, decía que cuando hablamos todos somos malabaristas. Claro, total, estamos ahí. Por eso a uno le gusta tanto escribir. Pero digo, ¿cuánto colabora Mauricio Macri y su... No sé, estoy poniendo un valor, me corregís si no te gusta, su mala gestión económica para que Cristina reaparezca en la política argentina? Mirá, hay dos elementos. Uno, yo lo dije varias veces, no quiero aburrirte, uno de los peores fracasos de Macri es la predictibilidad. Haber dicho, el segundo semestre la inflación la vamos a bajar, o no digamos pobreza cero, pero la vamos a reducir. Y eso está muy vinculado a la política. Yo creo que la crisis económica que estamos padeciendo se podría mitigar con política. Es decir, con un mensaje claro, con mayor lucidez en los funcionarios que acompañan a Macri, con un comienzo distinto frente a cada una de las crisis que se atravesó. Y esa lucidez, esa templanza, me parece que falta también en el gobierno, además de no haber podido estar a la altura de la predictibilidad de los hechos que predijeron. Yo creo que anunciar que algo va a ocurrir y que eso ocurra hace siempre que nos resulte más fácil sobrellevarlo, porque la economía también es un elemento de confianza. Entonces, si uno sabe cómo vienen la taba, cómo vienen los movimientos, nos agrupamos de una manera que hace que el mercado lo sobrelleve mejor. Pero soy más específico. ¿Cristina es hoy en 2019 gracias a Macri? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la teoría de que la mantuvieron viva políticamente, ¿no? Sí, claro, obvio. Sí, aclarémoslo porque no, porque si hay algo que, tanto por ejemplo en el caso de la hija de la expresidenta, yo siempre pienso realmente que se mejore y por supuesto no tengo ninguna clase de odio ni ningún tipo de pensamiento nocivo respecto de la saludabilidad y del bienestar de quienes pienso diametralmente opuesto. Una vez dicho eso, políticamente, no creo que hayan apuntado a que siga vigente políticamente. Sí, era la principal enemiga política que tenía el macrismo y eso era conveniente, pero no que hayan apostado, no sé cómo además la hubieran podido preservar políticamente, pero efectivamente
la persistencia del kirchnerismo está básicamente basada en los fracasos de Cambiemos. Sí, creo que es efectivamente así. Por eso muchos habíamos apostado a que el kirchnerismo iba a desaparecer sin caja pública y por lo menos en un sector de esa predicción nos equivocamos. ¿Qué te pasa cuando ves Pino Solanas, Victoria Donda, Felipe Solá al lado de Cristina de Fernández? Yo me equivoqué y poco en mi predicción de cuántos votos iba a conseguir el kirchnerismo. Pero no creo haberme equivocado en mis convicciones. Yo sigo considerando que el kirchnerismo es tan nocivo para este país como lo fue durante el poder y sigo creyendo que es lo peor que nos puede pasar. A mí me parece que tanto Massa, muy especialmente Massa, cuya casa fue intrusada, que denunció de todas las maneras, menos por la vía procesal, a la expresidenta de enviarle a un agente de inteligencia para intimidar lo que se metió en su casa. Creo que Pino Solanas hicieron una voltereta política que no tiene una explicación de convicciones, que no hay ahí un recorrido. Por ejemplo, yo lo dije muchas veces, yo fui de izquierda entre los 16 y los 23 años. Y entre los 23 y los 30 hice un cambio copernicano, o radical si querés, no del partido, sino en el cambio de 180 grados. Y seguí avanzando en una misma dirección, que era el apoyo a las democracias liberales, el apoyo a la libertad de expresión, el apoyo al individualismo, al respeto por la identidad y la singularidad de cada persona, etcétera, etcétera. Pero eso lleva años y no está relacionado con la conveniencia. Por momentos pagás precios muy caros por dejar de sostener ciertas ideas y a veces también aleatoriamente te puede resultar conveniente. No siempre es un padecimiento y no siempre es un beneficio. En los casos de Massa y de Pino Solanas yo veo solamente beneficio. Atarse al carro del vencedor sin importar lo que pensaban. Pino Solanas acusó al kirchnerismo de las peores cosas y a los 2 minutos que había ganado ya estaba de nuevo siguiéndolos. Y mucho peor Massa, repito, que llega a un nivel personal. Mirá, si ocurriera que a mí algún líder político democrático, no un asesino, pero democrático, me hubiera salvado la vida por cualquier motivo y yo estuviera diametralmente opuesto a él, me callaría la boca, no lo criticaría. Y viceversa, si a uno X le intrusan la casa, yo nunca le voy a pedir que lo apoye, por más que otros apoyen. Yo no puedo concebir que alguien que acusó a un presidente en ejercicio de intrusarle la casa termine apoyándolo, porque mi temor es que consideren que ese tipo de maniobras son admisibles. Ahora, que no hay ningún límite. Hagamos psicologismo barato. Vos me decías, son puros beneficios. Son dos personas, Pino y Massa, tienen una gran primera diferencia, 40 años de diferencia. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Pino después de haber dicho lo que dijo para estar aliado y decir, creo que Cristina es la opción? Me parece que la posibilidad de mantenerse en el escenario político, de seguir participando de la política. No hay ninguna otra lógica que yo le vea. ¿Vanidad política? No, es el oficio de político, seguir viviendo de la política, seguir ejerciendo el oficio de político en un cargo que le va a reportar, sí, eso también, presencia en el candelero y seguir cobrando o como legislador o como funcionario. Lo cual también es legítimo, ¿no? No es ilegal. No, claro, no, claramente. Y el caso de Massa, que él dijo, voy a ser presidente o nada, ¿qué funciona ahí? ¿Un agacharse para tomar impulso? Massa acusó a los ñoquis de la Cámpora, dijo que los iba a parar, acusó de todo. Bueno, ahí es el poder, es la ambición de poder, exclusivamente, sin ningún tipo, repito, ni de convicción, ni de proyecto, ni de singularidad, porque incluso desoye los propios padecimientos que atravesó por ser disidente, que, repito, te puede llamar al silencio, nunca a la adhesión. Él puede estar totalmente en contra de Macri, eso me parece comprensible. Lo que no puedo entender es que apoya a quien le intrusó la casa.
Eso no lo puedo comprender. Ella, la esposa, que también esperemos que se mejore, que pasó un mal momento de salud, insultó directamente a Scioli en un canal de televisión. Fue público y lo insultó porque lo consideraba cómplice de los que le habían intrusado a la casa. ¿Objetivamente crees que hay posibilidad de que Macri dé vuelta a esta situación, este resultado electoral? Creo que te lo dije a vos, o lo dije en algún programa, que si se puede volver de los bolsos de López, se puede volver de las PASO. Objetivamente era imposible que un partido político tan enchastrado con los bolsos de López, como estaba la propia Cristina y el kirchnerismo, pudiera sacar el resultado que obtuvo en las PASO, o que se aliaran el que la acusó de encubrir a los sospechosos de atentar contra la AMIA con la acusada de hacerlo. Son cosas inimaginables, ni un escritor podía aventurar algo así. Entonces también es posible que se revierta el resultado de las PASO. Decir que es posible no quiere decir que yo lo esté pronosticando. Digo que en la infinita variedad del universo existe la infinitesimal posibilidad de que algo alguna vez salga bien. Te voy a robar esa frase por la cual la voy a repetir. Y esa la pronuncié bien, ¿viste? En la infinita posibilidad del universo hay una infinitesimal posibilidad de que algo alguna vez salga bien. Y es infinitesimal. Exclusivamente. Las cosas tienen una alta probabilidad de salir mal. Y para eso el sujeto tiene que estar preparado y tiene que ser perseverante y no atarse al carro del vencedor, sino a sus propias convicciones. ¿Estás preparado para eventualmente que Alberto sea el presidente? Sí, por supuesto. Y no solo estoy preparado, sino dispuesto a respetar cualquier resultado electoral y, por supuesto, seguir siempre exigiendo el respeto a la República y a la Constitución. ¿Qué papel te imaginas? Supongamos si esta situación se da, resguardando la infinitesimal posibilidad que mencionaste en la incertidumbre del universo. ¿Se termina la carrera de Macri? Espero que no. Yo creo que Macri tiene varias virtudes. Una, haber producido, ahí espero estar conjugándolo bien el verbo, todos somos malabaristas cuando hablamos, la mejor política exterior que tuvo el país en toda su historia democrática. Bueno, ni hablar en la historia dictatorial, ¿no? Que fue de la peor que tuvimos. Casi la guerra con Chile, el desastre de Malvinas. Macri tuvo la mejor forma de alianza con las democracias occidentales y encaminó al país tanto en lo económico, cuyos frutos podríamos ver si continuara una gestión racional, como en la geopolítica, en su relación con las democracias occidentales. Creo que ese es un gran valor. Luego tuvo un nivel de respeto por la libertad de expresión que se puede también encontrar en los gobiernos de Alfonsín, de Menem. Hubo una gran facilidad para expresar el pensamiento tanto de los disidentes absolutos como de los disidentes medios y de los oficialistas sin pagar ningún tipo de represalia por la expresión de lo que uno pensaba. Y hubo una justicia mayormente independiente. Te tomo la ubicación geopolítica, las alianzas con las democracias occidentales, pero alguien que te escucha, Marcelo, dice en este momento, tuvo un éxito económico, no me acuerdo cuál fue la expresión, cuyos frutos se van a ver en adelante, te dice... No dije éxito económico, no. Un posicionamiento internacional que podría redundar en un éxito económico si se mantiene ese tipo de gestión con el resto del mundo. No puedo decir que hoy yo claro, está en éxito económico. 55% de inflación, 35% de pobreza, parado. No, yo no tengo todas las respuestas. Sé que el kirchnerismo inició un camino inflacionario y sobre todo de parate económico e incluso industrial que no se pudo detener y que se continuó agravando en los datos duros hasta el día de hoy. No creo que hayan sido, que la gestión de Macri haya sido mucho peor en lo económico de lo que fue la de Cristina a partir de 2011, 2012. Y también que hay una virtud más de Macri muy paradójica, muy difícil de señalar, pero yo creo que pareciera un dato pueril, ¿no?
pero que seguir diciendo la verdad estricta a 10 días de las elecciones, los datos de la inflación, los datos que no lo favorecen en cuanto a crecimiento o a baja del consumo, dejar que el INDEC funcione independientemente, que los distintos medidores lo digan con transparencia, también es, por un lado, es una virtud de este gobierno comparado con el anterior, debiera ser algo natural, pero no lo fue, durante 12 años no lo fue, y por otro lado también es la única manera de que podamos salir de nuestra crisis estructural, diciendo la verdad. En términos, lo dijo Jorge Fernández Díaz, en términos electorales, ¿heladera mata ética? Es que si a nosotros nos garantizaran que ocultar los datos duros, como la inflación o la caída del consumo, etcétera, favorecer o dejar impunes los actos de corrupción y aliarse con la República Islámica de Irán, nos va a ingresar más productos en la heladera, uno por lo menos hablaría con menos convicción. Diría, bueno, no sé, va a haber un sector de la población que se va a favorecer con esto. Pero poco antes de las PASO, fue una de las cosas en las que no me equivoqué, yo auspicié o pronostiqué que si ganaba Fernández, la economía iba a tener una deriva inmediata negativa, porque los países libres del mundo y la economía de intercambio de mercancías dentro de cierto margen de intercambio justo iban a desconfiar de la Argentina, de esa posibilidad, y el dólar se podía disparar. Eso fue lo que ocurrió. Yo creo que un triunfo del kirchnerismo empeoraría nuestra situación. Estoy convencido de eso. Ahí sí es una hipótesis, pero no creo que llenemos más la heladera. Creo que la vamos a poder llenar menos, como pasó en parte. Por supuesto, el gobierno tiene la mayor parte de la responsabilidad, pero hubo un salto del dólar y un aumento de la devaluación como consecuencia inmediata del triunfo de Fernández en las PASO. ¿Por qué la gente votó masivamente a Fernández? Masivamente. 15% de diferencia es mucho. No es mucho. Es mucho. Yo no tengo la respuesta, Luis. No la tengo. Creo que cuando uno no tiene la respuesta no hay que mentir. Prefiero el misterio y la ignorancia a inventar una respuesta que sea solamente para salvar el momento del silencio. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con alguien de tus lectores? Vos tenés una gran penetración en lectores muy jóvenes. Sí. Que te dicen, Cristina no robó, yo estaba mejor con Cristina y veo el futuro. Son pocos los que me dicen que no robó, lamentablemente. En muchos casos dicen, bueno, siempre se robó, pero con ella estábamos mejor. Eso es lo que me dicen, no que no robó. O por qué pactó con la República Islámica de Irán, eso no le importa a nadie. La verdad que es impactante, ¿no? Porque a mí es un tema que sí, me conmueve, me parece. El pacto con Irán me pareció, bajo todo punto de vista, de una inconstitucionalidad, de un atropello jurídico notable y demás. ¿Por qué no garpa eso? Bueno, ahí hubo un debate concreto en que yo debatí con un señor muy respetuoso, kirchnerista, en el programa de Morales Solá, y que cada vez que yo le mencionaba al fiscal Nisman o a la República Islámica de Irán, me decía, eso no le interesa a la gente. Yo pienso que fatalmente nos va a terminar interesando, porque eso hace a la urdimbre de una nación. Fuimos invadidos territorialmente por única vez en nuestra historia, como nación independiente, por la República Islámica de Irán. Un fiscal de la nación fue asesinado. Los sospechosos todavía no comparecieron ante la justicia argentina. No sé si vamos a ser capaces de traerlos a nuestros tribunales, que sería la única manera de hacer justicia, pero el hecho de dejarlos impunes nos corrompe como nación. Y de la corrupción, tanto económica como judicial, nunca puede salir la prosperidad. Puede parecer filosófico, puede parecer romántico, yo creo que hace a lo carnal, hace a nuestra Constitución, no el libro, sino a nuestra posibilidad de convivir entre nosotros. El considerar que cada argentino asesinado por una potencia extranjera, por motivos completamente irracionales de odio y de intento de exterminio, no considerar que eso es una tragedia de todos,
nos puede desintegrar como nación. No tenés, ya te lo he preguntado muchas veces, pero... Por ejemplo, la tragedia de los desaparecidos. Ahí me parece que tenemos... Perdón que te interrumpí. No, no pasa nada. Es una tragedia que nos lacera a todos. ¿Qué es la tragedia de los desaparecidos? Que en estos días estuvo en debate justamente. Las Fuerzas Armadas, a cargo del Estado, desaparecieron, es decir, secuestraron y ocultaron la presencia de miles de argentinos. Violaron sistemáticamente a las mujeres, se apropiaron de sus hijos y los asesinaron en el ámbito del secuestro de las catacumbas, en donde no decían dónde estaban. Eso es una tragedia nacional. Esa tragedia consensuamos en el 83, nunca más. Si lo hubiéramos dejado pasar, si no hubiéramos juzgado a las juntas, a lo cual el entonces peronismo, que son los mismos que hoy votan, por lo menos los de la generación, al kirchnerismo, querían la autoamnistía, yo creo que nuestra nación no hubiera mantenido estos 30 años de democracia o más que venimos disfrutando hasta hoy. Juzgar a los militares responsables de esa masacre fue fundacional para la democracia argentina. ¿Y cuál es el otro elemento? Nosotros dijimos, los argentinos, los que votamos a Alfonsín, yo no votaba, pero lo hubiera votado, dijimos, la víctima no necesariamente es un héroe. El montonero o el terrorista del ERP, que fue secuestrado, violado, apropiado de sus hijos, fue convertido en víctima por la dictadura. Pero eso no reivindica su acción terrorista. Claro. Mientras asesinaban, eran asesinos. Y luego, sin dejar de ser asesinos, fueron víctimas. Sí. Entonces nosotros vamos a juzgar a Videla y vamos a decir, nunca más, haya hecho lo que haya hecho el individuo, no se lo puede ni torturar, ni hablar de violar, ni apropiar sus hijos, ni ser asesinado. Pero me ibas a hacer una pregunta. No te iba a preguntar esto porque te lo he hecho esta pregunta, pero cada vez que escucho tu posición me parece que merece reiterarla. No tenés dudas de que Nisman fue asesinado. No tengo ninguna duda. Pero aún cuando pudiera haber dudas, de lo que no hay ninguna duda es que, como bien dice Alberto Fernández en el artículo de La Nación, hizo todo lo posible para que no sepamos cómo murió. Eso no lo dice con esas palabras, dice que fue un comportamiento patético, que lo hizo mal, pero era la presidenta de la Nación, el comportamiento de Cristina respecto de Nisman. O sea que actuó para que no sepamos. En esa inflexión ya está el poder del Estado a favor de la impunidad. Yo no tengo dudas, pero tampoco lo puedo probar fehacientemente. Sí podemos probar que el Estado no administró ninguna de las estrategias de seguridad o judiciales para desentrañar esa muerte. ¿Qué te pasa cuando traías los desaparecidos? Pensé en dirigentes de derechos humanos, pienso en Adolfo Pérez Esquivel, hoy sosteniendo una comisión de la memoria en la provincia que se transforma virtualmente en la CONADEP de los periodistas. Adolfo Pérez Esquivel, en 2017, mientras había violentos atentando contra el Congreso de la Nación, tirando piedras, le echaba la culpa a Israel de lo que pasaba en el Congreso de la Nación. Eso claramente es un problema de Esquivel con el Estado judío. No tiene ninguna relación con la racionalidad o con la realidad de la política argentina. Él empezó a hablar de Israel cuando en el Congreso de la Nación había un intercambio de violencia entre quienes atacaban a la democracia y las fuerzas de seguridad que defendían nuestro Congreso. Ese es un punto. Luego pasa, lo cual no es casual, es una deriva. A Eve Bonafini le pasaron cosas muy parecidas. Eve Bonafini defendió directamente a Bin Laden, pero empieza a defender a la dictadura venezolana. Son derivas autoritarias que para mí no tienen una explicación lógica concreta, pero que la vemos en distintos integrantes de lo que se llamó en su momento y que tuvo, por supuesto, mucha trascendencia y fue muy favorable a la democracia, que fueron los movimientos de derechos humanos. Cuando decís deriva, decís en un camino racional o en un camino irracional. Irracional. Enajenado. Enajenado, inexplicable, de apoyo a las dictaduras, a los totalitarismos, a enfrentarse contra la libertad de expresión en vez de defenderla. Sí, yo creo que eso ocurre. No deja de ser paradójico que la izquierda
se niega a condenar las dictaduras. Por lo menos la izquierda argentina se niega a decir, cuando no hay división de poderes, hay censura en los medios, hay presos políticos, eso se llama dictadura. O sea, no. Mira, en el año 38, Mateo Fossa, un periodista, entrevista a Trotsky, ya con Hitler 6 años en el poder, y Trotsky dice que él es prácticamente equidistante entre las democracias capitalistas y el nazifascismo, y que la clase obrera no tiene que estar con ninguno de los dos. Ahí Stalin estaba claramente a favor de Hitler, ya no sé si ya había firmado el armisticio o lo iba a firmar con Ribbentrop-Molotov, garantizándole a Hitler la posibilidad de quedarse con media Europa y de poder seguir tratando de exterminar a los judíos y de conquistar el mundo. O sea que tanto la izquierda trotskista como la stalinista eran o neutrales o a favor de los nazis. Durante la Guerra Fría, cuando los disidentes de todo de la larga opresión soviética, de esa larga, enorme cárcel que era la Unión Soviética, querían escapar a Occidente, a la libertad, la izquierda, tanto trotskista como stalinista, favorecía al stalinismo opresor, porque el trotskismo prefería lo que llamaban estados obreros antes que las democracias occidentales. Luego, en el 79, vas a encontrar una gran cantidad de izquierdistas, desde los Montoneros hasta Foucault, apoyando al Ayatollah Khomeini. Por lo menos, nuevamente, cuando el Ayatollah Khomeini toma el poder, y menciono al Ayatollah porque es el comienzo de la tercera forma de opresión contra las democracias occidentales. Fue el nazismo, el estalinismo y el fundamentalismo islámico. Una izquierda que se vuelca a favor de los fundamentalistas islámicos. Y el otro día, cuando Del Caño hizo su minuto de silencio, nunca se les ocurrió hacer un minuto de silencio por los media decenas de miles de asesinados en Venezuela. Hoy apareció un asesinado más, un disidente más asesinado por la dictadura de Maduro. La izquierda es autoritaria, es totalitaria, es dictatorial. La izquierda marxista, ¿no? No la socialdemocracia europea, que es algo muy distinto. Sí. ¿Te perturba en tu proceso creativo estar tan involucrado en la política de todos los días? Realmente, desde muy temprano, desde mi libro, el primero que publiqué, Historieta de la imaginación al cuadrado, que yo tenía 22 años y pensaba muy distinto, la política siempre atravesó mi obra. No mi obra juvenil, o para chicos, que ahí con un esfuerzo... Separaste. Por supuesto, no hay un solo dato que está relacionado con la política coyuntural. Sí, los valores, la libertad, la tolerancia, la diversidad son valores que permean mi obra, sea cual sea, pero no jamás una opinión sobre política coyuntural. Sí, en mis libros para adultos, la política atravesó fatalmente. Mi última novela, mi más reciente novela, espero que no sea la última, El rescate del Mesías. Me sitúo en los años 70, hablo del desastre, de la sangría de violencia política que era el país entre el 73 y el 74. Está este cómico judío que presencia como una monja asesino en ejecutivo. No, la política, como el amor, como el humor, tiene mucha presencia en mi ficción. Me estimula para inventar. Y hay algo también que es la cuestión judía, que está muy presente en vos. Sí, ahí todavía más. Yo te lo he dicho, hay 1000 maneras de ser judío, ninguna de dejar de serlo. Y cuando uno intenta eludir su identidad, resulta ejercer una identidad. Eso es una de las posibilidades del sujeto, del ser humano, nuestra libertad para reinventarnos. Pero yo creo que el tesoro de descender de un pueblo que salió de Egipto, que llegó caminando hasta Israel, que se detuvo en el monte Sinai y que se obligó a sí mismo a respetar como sagrado el hecho de no matar, no mentir, no robar, y que persistió a lo largo de más de 5000 años. El rabino Lau decía, yo no soy un hombre religioso, pero las gotas de sabiduría que escucho, no me importa si las dice alguien religioso o laico, pero él decía, si no fuimos
el pueblo eterno antes de la Shoah lo fuimos después. Y era mucho más previsible antes y después de la Shoah que el pueblo judío desapareciera, que lo que realmente ocurrió, que es que renació en su estado en el siglo XX y continúa más vigente que nunca en un estado, el Estado de Israel, que por su educación y por sus avances tecnológicos es una de las maravillas contemporáneas. Entrevisté la semana pasada a la nueva embajadora de Israel aquí en la Argentina, interesantísima, que vuelve a plantearme esta cosa para los que nos sentimos más cómodos en el dogma, digo, más cómodos, que te supone que no tenés que pensarlo, una gran contradicción, porque lo primero que me dijo, no soy religiosa, pero sí soy del pueblo judío, y rescata algo que yo insisto, que la tradición judía me provoca en mí una gran admiración. Si yo pudiese elegir creer, cosa que no me pasa, elegiría ser judío, porque hay algo que es muy constitutivo de la religión judía y la tradición judía, que es la duda. Es la duda. Moisés era tartamudo. Y yo creo que en parte el sentido de esa tartamudez es que nada de lo que decís lo tenés que decir con una convicción ciega. Siempre hay algo que te permite seguir dudando. Ahora, uno de mis grandes maestros es Jorge Luis Borges. Y yo lo vi una sola vez en persona en Maccabi, justamente, en un club judío en la calle Tucumán. Y entró acompañado por otro individuo que lo presentaba. Todos nos paramos a aplaudir y Borges le dijo al señor, mire cómo lo aplauden. Pero una señora le preguntó, Borges, si usted pudiera elegir una religión, que Borges era un gran admirador de la tradición judía, si pudiera elegir una religión, y Borges dijo, el budismo. Y me pareció muy valiente, como era él siempre, delante de esa audiencia, haber elegido el budismo. Ahora, vos podés elegir el judaísmo, claramente la gente se puede convertir. Claro. El judaísmo, por eso hay judíos chinos, japoneses, hay judíos negros que no es que se convirtieron, sino que son los descendientes del romance entre Salomón y la reina de Saba. Es el único caso en que se trasladó personas de piel negra del África al Asia para liberarlos, no para esclavizarlos. No hay ningún otro caso. Israel envió a sus operativos a salvar a los judíos de Etiopía y los llevó y hoy están integrados en la sociedad con sus problemas, pero integrados infinitamente mejor que si hubieran permanecido en el momento crítico que había en Etiopía en ese momento, cuyas vidas corrían peligro. Pero, siendo judío, vos podés no creer en Dios, no podés creer en otros dioses, no podés ser judío y católico, no podés ser judío protestante, no, pero sí podés ser judío y dudar y ser agnóstico. Eso sí se puede. Y esta duda también que genera un espacio de libertad, vos decías desarrollo, Israel es una startup nation, una cosa fenomenal, y generar dudas y generar espacios de libertad. Es muy impactante en Medio Oriente visitar Israel con enorme libertad, respeto por la diversidad sexual y demás, y a 5 minutos encontrarte lapidaciones de mujeres infieles o de homosexuales. Por eso muchos palestinos que no comparten, por ejemplo, hace muy poco salió un artículo en un Facebook, se viralizó el reclamo de los palestinos gays contra la autoridad palestina. Ya no hablemos de Gaza, donde pueden matar a sus propios lugartenientes si descubren que son gay, sino en la mera cotidianidad la vida es invivible siendo gay en Gaza. Bueno, en Gaza los matan, pero en la autoridad palestina los persiguen, los discriminan, les impiden expresarse de ninguna manera y llegan a Tel Aviv y después de que les hablaron del logro judío, no pueden creer la libertad que se vive ahí. Vos vas caminando, salís de Tel Aviv, vas caminando hasta el pueblo que es prácticamente mixto judío y árabe en Jaffa y te cruzás con muchachos de la mano semidesnudos, una mujer que viene completamente cubierta por su chador, los muchachos árabes fumando y escuchando música a todo volumen en su auto frente a la costa, un religioso judío que por algún motivo va caminando por ahí y todos conviven en perfecta paz hasta que aparezca algún terrorista y mate, un terrorista palestino y mate, pero el resto de las personas conviven perfectamente en paz. Es el único, no sé si lo habrás, es exactamente así, chicas de la mano, y es un placer sentarse a ver pasar el mundo. Sí. Y a un minuto te matan
solo por ir vestido, como vas caminando por ahí. ¿Quién puede querer hacer desaparecer ese milagro de diversidad en un continente en donde esa diversidad debiera expandirse, no eliminarse? Siempre que llego a esta parte del programa hago la pregunta recurrente, que es ¿nos morimos y qué pasa? Ya te la hice. Asumo que seguís pensando lo mismo que las últimas veces que viniste. No creo que hayas cambiado de opinión. ¿Qué pasa después de la muerte? Sí. Hay la frase que da De Niro, es una de las mejores que escuché, dice, yo no sé qué me va a preguntar Dios, pero Él me va a tener que dar muchas explicaciones. Dice De Niro, me pareció muy tierno. Acabo de leer porque me lo mandó muy gentilmente Liliana Hecker, un viejo libro de los 80, que algunos 90, no me acuerdo, que son entrevistas sobre este tema, sobre la vida y la muerte, y la primera sobre la de Borges, y ella le pregunté qué es la muerte, y Borges contesta rápidamente, un gran alivio. Pero digo, teniendo en cuenta que sé lo que pensás sobre este tema, ¿cuánto el amor es una estrategia de sobrellevar la finitud de la existencia? Creo que eso es el humor. El humor. Sí, porque el amor te puede dar ganas de morirte. Romeo y Julieta. El amor puede ser, ¿cómo no? Un abismo. También es el principal impulsor de la vida, pero puede ser un abismo. Mientras que el humor no soluciona los problemas, pero te ayuda a convivir con ellos. El humor es el único salvavidas que nos acompaña desde el principio hasta el final. Yo creo que es el humor lo que nos permite sobrellevar incluso el amor. La verdad que me resulta revolucionario. El humor como un garantizador de la pulsión de vida, decís vos. Sí. Cuando descubrimos que todos somos un poco ridículos, que todos somos unos pobres infelices, cuando no nos exigimos tanto, me parece que si bien no es más fácil vivir, por lo menos no aparece la muerte como una tentación, porque la muerte es solemne, la muerte es para las grandes causas. Y yo lo dije alguna vez, lo escribí, eso lo escribí sí en mi libro Los Caballeros de la Rama. Los héroes no son los que nos explican por qué hay que morir, cuál es la causa por la cual hay que dar la vida. No, los héroes son los que nos dan ganas de vivir. Los héroes son los que nos dicen, mejor llegar al día siguiente. Mantenete entero porque el día siguiente te vas a necesitar. Hoy está todo mal, claro, pero hay otro día, el día siguiente. Así que guardate, hacé gimnasia y guardate porque va a haber un día en que te vas a servir. Me complica ver cómo el humor no neutraliza, no encuentro el verbo, cómo el humor respecto de la muerte, cómo el humor convive, cómo el humor... Mirá qué lindo juego de palabras, el humor convive con la muerte. El humor convive con la muerte, es su principal enemigo. El humor es lo que nos permite, repito, sobrellevar todo lo que la existencia tiene de irremediable. Porque el Selecciones decía, la risa es remedio infalible. Sí, claro. No es un remedio, pero es infalible. Y es lo mejor que tenemos para enfrentar la tragedia de ser humanos. Mi primer libro de cuentos humorísticos se llamó Ser humano y otras desgracias, que me lo publicó Daniel Divinsky en editorial de La Flor, al cual le sigo estando agradecido, año 1995. ¿Cuántos años pasaron? ¿Qué sé yo? No sé, 1905, 2005, 2015, 20, 30 años, no sé. 30 años de que publiqué mi primer libro de cuentos de humor en Ediciones de La Flor. Hace un rato que estoy trabajando en esto, ¿no? Sí, no es que aparecí ahora porque claro, dije algo sobre el kirchnerismo. Okay, claro, creo que publiqué, ¿no? Algún libro. Pero escúchame esto, como te sé, un respetuoso de cultivar la actividad física, ¿se cultiva? ¿Hay cultivo de humor? ¿Tenés técnica de cultivo del humor? Sí, es tomarse el pelo uno mismo. Todas las mañanas cuando te despertás, mirarte al espejo y decir, el ser humano es un poco más cuando duerme, es mucho menos cuando recién se despierta y trata de emparejar a lo largo del día. Enorme frase. Sí, esa es mi frase. El ser humano es un poco más cuando duerme. Es un poquito más cuando duerme, es muchísimo menos cuando recién se despierta y el resto del día es tratar de emparejar. ¿Y cómo te está yendo en el emparejamiento? Hoy muy mal, hoy no pude escribir nada, no pude salir a correr, no pude ir a hacer gimnasia. Hay veces que el cuerpo te pide hacer deporte y hay veces que no te deja. Hay veces que no te deja ni imaginar. No te dejó hoy fue un día en que mi cuerpo me trató muy mal. Muy mal. Y sin ningún motivo, porque
no me emborraché, no cometí excesos en la comida, ayer hice gimnasia, debiera haberme tratado bien, pero el cuerpo tiene la misma irracionalidad que la mente. Me encantó verte. Igualmente, qué buen reportaje. Muchas Nada, gracias. reportaje. Esto, ¿sabés cuál es el secreto? Escucharse. Y cuando uno se escucha, nace esto que parece un buen reportaje, pero te aseguro que... Esto lo dijo también Peter Falk en el reportaje que le hacen en el Actor Studio. Ni en sueños pensé que le iba a pasar tan bien. ¿Ha visto? Enhorabuena. Me Gracias, encantó. Luis. Muchas gracias, de verdad. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.